Vivimos en una época sombría. México está pasando por una de sus peores crisis y parece que a nadie le importa. No hace mucho tiempo, una incesante guerra contra el narcotráfico se hizo presente y evidentemente, el caos comenzó a reinar en gran parte del país. Pero ¿cuál es el motivo de esta sangrienta confrontación? La verdad es más oscura de lo que pudieras imaginar. Nuestro país, México, atraviesa por una ola de inseguridad y violencia, ocasionadas en gran parte por la guerra contra el narcotráfico. Pero a pesar de los supuestos esfuerzos del gobierno para atacar el problema, parece que en lugar de cesarlo, se incrementa. Pero ¿cómo es posible esto si todos sabemos quiénes son y hasta podemos localizarlos? La verdad, repito, resulta más oscura de lo que imaginas. Entremos en contexto. Previo a los 90s, el narcotráfico operaba de manera casi silenciosa. Se podría decir que todo se encontraba en una relativa calma. Pero tal calma, la tranquilidad que generaba la paz, no era más que un acuerdo entre el gobierno y quienes suministraban la droga a todo el país. Todo aquello era el resultado de un trabajo conjunto del gobierno mexicano y los narcotraficantes. El trato era sencillo. Ellos, el gobierno, permitía a los narcotraficantes operar siempre y cuando se cumplieran los acuerdos de paz, y no solo eso, sino que continuaran repartiendo dinero a la clase política, a los altos mandos. En pocas palabras, dame dinero y no hagas escándalo, solo así te dejaré operar con tranquilidad. La corrupción, pues, era el principal aspecto que entonces generaba tal situación, pero aquello no podía durar para siempre. Fue a principios de los 90s que las cosas comenzaron a salirse de control. Los pactos entre el gobierno y el narco comenzaron a romperse poco a poco, y personajes bien conocidos se rebelaron ante los acuerdos, y tales convenios vieron su punto de quiebre máximo el día en el que muchos aseguran empezó la guerra entre el gobierno y el narcotráfico. De los acontecimientos registrados en Guadalajara, en la capital de Jalisco, le tendremos la información en detalle de lo que sucedió esta tarde y de cómo han evolucionado los acontecimientos. El 24 de mayo de 1993, a las 3:45 de la tarde, después de varios enfrentamientos entre narcos, un supuesto error hizo que el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fuera asesinado. Pero el error no es error, vaya, lo que sucedió fue que casualmente él y el Chapo, ambos se encontraban en el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara y, dadas las acusaciones del cardenal hacia el narco, y aprovechando que el Chapo y el cardenal usaban exactamente el mismo color de carro y el mismo modelo, el momento era justo para matar dos pájaros de un tiro. Desde entonces, la violencia se acrecentó cada vez más, hasta que Felipe Calderón, enajenado por las ideologías de su partido, hizo oficial la guerra contra el narcotráfico, y es justo aquí que las cosas comienzan a ponerse un tanto oscuras. ¿Qué es lo que gana el gobierno combatiendo el narcotráfico sino violencia y más violencia? Pues bien, los factores son distintos pero igualmente maquiavélicos. Básicamente sucede que la guerra contra el narcotráfico no se diferencia mucho de la guerra en otros países. Todo se resume en la invasión disfrazada de ayuda por parte de Estados Unidos, en un asunto de intereses monetarios y de ambición por los recursos naturales. Suena extraño, pero no lo es. Sucedió en Colombia y de a poco va sucediendo en México. El dinero es el que mueve al mundo. El dinero, quieras o no, me manipula tanto a mí como a ti, como lo dije en el video anterior. Llámales Illuminatis, llámales masones, llámales como quieras, pero el mundo está controlado por quienes controlan el dinero, y es precisamente por eso que la guerra contra el narco no es más que un negocio muy efectivo para ambos gobiernos, tanto como para el gobierno mexicano como para el gobierno estadounidense, que, desde que los acuerdos de paz entre narcos y gobierno mexicano se rompieran, va metiéndose cada vez más en el país en distintas formas. Pero la principal causa de esto es la motivación financiera. El armamento es suministrado y vendido por los mismos estadounidenses a ambos bandos, al Estado mexicano y a los narcotraficantes. Entre más guerra, más armas, y entre más armas, más dinero para quien la suministra. Pero también es un negocio redondo para el gobierno mexicano, que recibe lo suficiente como para mantener al Estado vigilado y militarizado a través de la policía y el ejército nacional. Es decir, la guerra contra el narco no es más que un negocio que además tiene como intención mantener al pueblo bajo sumisión a través de la policía y el ejército, ambos producto de todo el dinero que se mueve por el narcotráfico. Y es que ¿por qué no prohíben el alcohol y el tabaco también, que son drogas dañinas para el cuerpo? La razón es simple, tal y como lo predijo William Burroughs hace 50 años. El propósito es la creación de un estado vigilante y militarizado, la sociedad de control.
Entonces, cuando los acuerdos de paz se vieron rotos, el Estado y cierto sector del narco comenzaron una guerra que fue intervenida y sigue siendo intervenida por Estados Unidos. A través de leyes se mantienen las confrontaciones y además, esto deriva en un Estado fallido que no puede ni controlar su propia corrupción. Y si te preguntas cómo es posible que esto sea una invasión silenciosa por parte de Estados Unidos, pues bien, además del evidente y descarado suministro de armas para crear así un país inestable, sucede que de a poco, las instituciones gubernamentales afectan a la soberanía del país cada vez más y se involucran disfrazados de ayudantes en la guerra, pero poco a poco toman el control del país. Sin irnos tan lejos, la DEA, una dependencia estadounidense, tiene en México a sus agentes trabajando en territorio nacional, tal y como si fueran mexicanos. ¿Crees que Donald Trump, siendo un hombre de negocios, quiere ensañarse contra el narco mexicano nada más porque sí? Advierto que no debería sorprenderte que después de algunos años, en las calles, no veas solo a militares mexicanos, sino también a soldados gringos tomando de a poco el control de las calles. Esto representaría un atentado contra la soberanía del país, pero el propósito de esto va un poco más allá. La creación de un Estado fallido es la principal causa de la guerra contra el narco, y esto significaría la intervención norteamericana en el país y por lo tanto una invasión silenciosa disfrazada de amistad para combatir un supuesto mal que, en realidad, no se combate con violencia sino con educación y leyes bien aplicadas. ¿Qué caso tiene mantener ilegales las drogas? ¿Es por nuestra salud? No. El alcohol, el tabaco e incluso algunos fármacos legales son tan dañinos como algunas drogas ilegales. La verdad detrás de todo esto es bien sencilla: dinero y control. No sería sorpresa que un día de repente veas la bandera estadounidense ondeando sobre el zócalo de la Ciudad de México. La guerra contra el narcotráfico tiene como único propósito crear un Estado fallido para después ser entregado al gobierno estadounidense. Repito, el mundo es manipulado por el dinero y el dinero es el que se encarga de decidir qué es legal y qué no es.